Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, romances y por supuesto, mucho drama turco. Y es que hoy, amigos míos, nos adentramos en una historia que sacudió la farándula turca, una historia que trascendió la pantalla y que para muchos sigue siendo un tema de conversación, el romance prohibido de Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, hoy vamos a sumergirnos en la apasionada y complicada relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Dos actores que además de compartir set en la exitosa serie Medcezir, compartieron algo más que escenas románticas, un amor que, según se dice, fue tan intenso como efímero. ¿Listos para desentrañar los secretos, las polémicas y los momentos más memorables de esta relación que mantuvo a todo el mundo en vilo? Pues prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos. Comencemos. Para entender bien la historia de Altay y Serenay, debemos remontarnos al año 2013. En ese entonces el mundo de las series turcas estaba en pleno auge, experimentando un crecimiento exponencial en popularidad tanto en Turquía como a nivel internacional. La calidad de las producciones, las historias cautivadoras, los paisajes exóticos y por supuesto, el atractivo de sus actores, habían conquistado a audiencias de todo el mundo. Medcezir se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia, consolidando a sus protagonistas en verdaderas estrellas. La serie, una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, nos presentaba a Yaman Koper, interpretado por Altay Ulusoy. Yaman era un joven humilde proveniente de un barrio modesto de Estambul, que se veía inmerso en una serie de circunstancias que lo llevaron a ser adoptado por Selim y Endeserez, una adinerada y poderosa familia en la cosmopolita ciudad. Este cambio radical en su vida, de la noche a la mañana, lo transportaba a un mundo de lujo, privilegios y desafíos completamente nuevos. La trama exploraba las complejidades de la adaptación social, las diferencias de clase y la lucha por la identidad. En este nuevo entorno, Yaman conoce a Mira Beylice, interpretada por Serenay Sarıkaya. Mira era una chica de clase alta, rebelde con un espíritu indomable y una personalidad arrolladora. Proveniente de una familia adinerada y establecida, Mira era la personificación de la sofisticación y la independencia. Su encuentro con Yaman, proveniente de un mundo completamente diferente, generaba una chispa instantánea y una conexión que trascendía las barreras sociales y los prejuicios. La relación entre ellos, llena de altibajos, conflictos y pasión, se convirtió en el núcleo emocional de la serie. La química entre Altay y Serenay en la pantalla era innegable, algo que el público percibió desde los primeros episodios. Sus miradas, llenas de intensidad y complicidad, eran capaces de comunicar emociones complejas sin necesidad de palabras. Sus gestos, la forma en que se conectaban en cada escena, la naturalidad con la que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que simple actuación. Y efectivamente los rumores sobre una relación fuera del set no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad y el entusiasmo de los fanáticos. Las fotos de paparazzi que capturaban momentos íntimos y espontáneos de la pareja se multiplicaron en los medios de comunicación. Los comentarios en redes sociales, analizando cada interacción, cada mirada, cada publicación, se volvieron virales. Todo apuntaba a que la chispa entre ellos había saltado a la vida real, que la pasión que se veía en la pantalla se había extendido al mundo real. Ambos actores eran muy atractivos y talentosos, lo que solo añadió más leña al fuego de la especulación y la admiración. Altay, con su mirada cautivadora, profunda y llena de matices, su físico imponente y su sonrisa enigmática, se había convertido en el ídolo de miles de fans, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos lo catapultaron a la fama. Serenay, por su parte, con su belleza natural, su elegancia innata y su carisma desbordante, también tenía una legión de seguidores que la adoraban. Su estilo, su sofisticación y su talento actoral la posicionaron como una de las actrices más destacadas de su generación. La combinación de ambos, la unión de estas dos personalidades magnéticas, era explosiva, y la expectativa del público por verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, era enorme. La idea de que una pareja tan perfecta pudiera existir fuera de la FIC.
Yeon era sumamente atractiva y romántica. A medida que la serie avanzaba, los rumores se hacían más fuertes y persistentes. Se hablaba de cenas románticas en restaurantes exclusivos de Estambul, de escapadas secretas a destinos paradisíacos, y de declaraciones de amor sutiles pero evidentes, filtradas a través de amigos cercanos o publicadas en redes sociales. Las fuentes periodísticas, ávidas de obtener la primicia, se volcaban en la investigación, tratando de confirmar o desmentir los rumores. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la relación en ese momento, las pruebas eran abundantes y sugerentes. Los medios turcos se volvieron locos y cada nueva fotografía, cada declaración ambigua, cada gesto aparentemente inocente era analizado con lupa. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, que recopilaban y analizaban cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmaran o negaran la relación. Era como si estuvieran viviendo su propio drama de Medcezir, pero en la vida real, con el escrutinio público como telón de fondo. Sin embargo, la felicidad, como suele suceder en estas historias de amor mediáticas, no duró para siempre. La presión mediática constante, la intensa atención de los paparazzi, las agendas apretadas de ambos actores, y posiblemente, las dudas internas y las expectativas irreales, comenzaron a pasar factura a la relación. La constante exposición pública, las especulaciones y los rumores malintencionados generaban un ambiente de tensión y estrés que afectaba la dinámica de la pareja. Los rumores de peleas y distanciamiento empezaron a circular, sembrando dudas y preocupación entre los fanáticos. La pareja, que había sido tan unida y cómplice, parecía alejarse cada vez más, evidenciando señales de desgaste en su relación. Las publicaciones en redes sociales, antes repletas de mensajes cariñosos y románticos, se volvieron más escasas y ambiguas. Las apariciones públicas conjuntas se redujeron considerablemente, alimentando aún más las especulaciones sobre una posible crisis. En 2015 la serie Medcezir llegó a su fin, después de 2 exitosas temporadas, y con ella, la ilusión de muchos fans que esperaban ver a Atay y Serine juntos para siempre, tanto en la pantalla como en la vida real. El final de la serie, aunque satisfactorio para la trama, dejó un vacío en el corazón de aquellos que habían apostado por el amor entre Yaman y Mira, y por la posibilidad de que ese amor trascendiera la ficción. La ruptura, aunque nunca fue confirmada oficialmente por los actores, era evidente para los medios y los seguidores. Las señales de distanciamiento, las declaraciones indirectas y la falta de interacciones públicas dejaron pocas dudas sobre el fin de la relación. Ambos comenzaron a tomar caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional, enfocándose en sus carreras individuales y en sus vidas privadas. Los medios que antes celebraban su amor y su unión, ahora especulaban sobre los motivos de la separación, buscando la razón detrás del abrupto final. Se generaron debates y discusiones sobre los posibles factores que habrían contribuido a la ruptura, alimentando la curiosidad y la especulación. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se llenaron de conjeturas y análisis sobre el desenlace de la relación. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y compleja. Se dice que la principal razón del fin de la relación fue la presión de las familias y las diferencias de visión sobre el futuro. Algunos rumores apuntaban a que las familias de ambos actores, preocupadas por la intensa exposición mediática y las implicaciones de una relación pública, no estaban de acuerdo con la relación y ejercieron presión para que terminara. Se especulaba que las familias, especialmente las de Serine, consideraban que una relación con Atay, en ese momento de sus carreras, podría afectar negativamente su imagen y su trayectoria profesional. Otros mencionaban que Serine, en ese momento, quería enfocarse plenamente en su carrera, consolidar su posición en la industria y explorar nuevas oportunidades, y no estaba lista para compromisos serios y formales, como el matrimonio o la convivencia. Atay, por su parte, al parecer, buscaba algo más estable y duradero, una relación con proyección a largo plazo. Esta disparidad en sus expectativas y prioridades, sumada a la presión externa, habría contribuido a la ruptura. Sea cual sea la verdadera razón, o la combinación de varios factores, lo cierto es que la separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La historia de amor entre Atay y Serine, tanto en la ficción como en la vida real, había sido un sueño hecho realidad para muchos. Verlos juntos en la pantalla, compartir momentos románticos y apasionados, y luego ver cómo ese amor se trasladaba a la vida real, había generado una fuerte conexión emocional con el público. La noticia de su ruptura generó tristeza, decepción y una sensación de pérdida en aquellos que habían invertido emocionalmente en la pareja.
Después de la separación, ambos actores tomaron rumbos diferentes, pero no por ello menos exitosos. Aatay continuó cosechando éxitos en su carrera, protagonizando series como Yerde, un thriller de acción que lo consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, y The Protector, la primera serie turca original de Netflix, que le dio reconocimiento internacional y lo llevó a una audiencia global. Su versatilidad y su capacidad para reinventarse en diferentes roles demostraron su talento y su profesionalismo. Sereney, por su parte, también siguió brillando en la industria del entretenimiento, protagonizando películas como Bezatze Concedilla, Ankara Yanyor, y series como Fi, un drama erótico y psicológico que generó controversia y debate, pero que también le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. También participó en producciones teatrales, como Alice Musicali, demostrando su talento en diferentes disciplinas artísticas. Su evolución profesional y su capacidad para adaptarse a nuevos roles y proyectos la consolidaron como una de las actrices más respetadas y talentosas de Turquía. Y aunque ambos han tenido otras relaciones a lo largo de los años, la historia de amor entre Aatay y Sereney sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus fans. La química que compartían, la pasión que transmitían y el drama que envolvía su relación hicieron que se convirtieran en una de las parejas más icónicas y comentadas de la televisión turca. Su historia de amor, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los espectadores. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo es la relación entre ellos en la actualidad? A pesar de que han pasado muchos años desde su separación, y de que cada uno ha rehecho su vida sentimental y profesional, la pregunta sobre su relación actual sigue siendo constante entre los fanáticos y los medios de comunicación. La curiosidad por saber cómo es su relación, si existe algún tipo de rencor o resentimiento, y si mantienen algún tipo de contacto, persiste. Y la respuesta, aunque no es sencilla ni definitiva, es clara: mantienen una relación cordial y profesional, basada en el respeto mutuo y en la madurez. Han coincidido en eventos públicos, alfombras rojas, estrenos de películas y celebraciones, pero siempre han mantenido una distancia prudencial, evitando las demostraciones de afecto y las interacciones excesivas. No hay señales de rencor ni de malos entendidos, pero tampoco se ha evidenciado una amistad cercana o una relación de cercanía. Parece que han decidido dejar el pasado atrás y enfocarse en sus vidas y carreras individuales, priorizando el respeto y la profesionalidad en sus encuentros. Es importante destacar que, a pesar de la especulación y los rumores constantes, nunca hubo una confirmación oficial de la relación por parte de los actores. Sin embargo, las evidencias, el tiempo, la opinión pública y las declaraciones indirectas, sumadas a las fotografías y los vídeos que circularon en los medios, han confirmado la existencia de ese amor que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de personas. La historia de Aatay y Sereney, aunque envuelta en misterio y silencio, se ha convertido en una leyenda en la industria del entretenimiento turco. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, si algún día volverán a cruzar sus caminos de manera más cercana, o si simplemente seguirán manteniendo una relación cordial y distante, lo cierto es que la historia de Aatay y Sereney siempre será recordada como un romance prohibido que cautivó a millones de personas, un amor que nació en la pantalla y que se extendió a la vida real, marcando una época en la televisión turca. En resumen, la historia de Aatay Ulusoy y Sereney Sarkaya es una mezcla de pasión, drama, éxito, decepción y madurez. Un romance que nació en la pantalla, se extendió a la vida real, cautivando a una audiencia global, y que, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las series turcas. Dos jóvenes y talentosos actores que por un tiempo fueron el centro de atención de la prensa turca y que, a pesar de los obstáculos y las presiones, lograron dejar una marca indeleble en la cultura popular. El legado de su relación radica en la intensidad de sus actuaciones, la química que compartieron en la pantalla y la forma en que lograron conectar con el público, transmitiendo emociones auténticas y generando un impacto duradero en la audiencia. Su historia, a pesar de su final, se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden coexistir, y de cómo las decisiones personales y profesionales pueden afectar la vida de las personas. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Aatay y Sereney, un análisis detallado de los acontecimientos que marcaron sus vidas y carreras. ¿Qué les pareció la historia? ¿Conocían todos estos detalles? ¿Qué opinan sobre la relación entre ellos y sobre el manejo de su imagen pública? ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y saber qué temas les interesan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes del mundo de las series y los actores turcos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por ver, por su apoyo constante y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden, el drama turco siempre tiene algo nuevo que contarnos.